Bienvenidos al programa ICAPS Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Gracias. Les habla el doctor Juan Valle desde Santo Domingo, aquí para su revista Franja Ocular. Estamos hablando de cosas que son de mucho interés para el oftalmólogo y generosamente lo estamos compartiendo a través de este segmento de ICAPS, Franja Ocular. Ha sido una avenida de información donde nuestros profesores del Hospital Dr. Elías Santana y de República Dominicana y el resto del mundo comparten con ustedes los conocimientos para su beneficio y también el de sus pacientes. Hoy nos honra con su presentación sobre la queratitis bacteriana nuestra doctora Yara Almodóvar, adjunta del Departamento de Córnea del Hospital Dr. Elías Santana. Con ustedes, y les va a encantar, la doctora Almodóvar. Muchísimas gracias, doctor Valle, por su presentación. En un segundito estoy proyectando mi presentación. Muy bien. Como ya el doctor Valle mencionó, hoy vamos a estar hablando un tema muy importante como es la queratitis bacteriana. La queratitis bacteriana es la causa más frecuente de afección infecciosa que ocurre en la córnea. Esta se produce cuando hay una disrupción de las barreras de defensa ocular. Estas barreras empiezan por el párpado, las lágrimas, el epitelio corneal y la flora ocular normal. Cualquier alteración de estas barreras mencionadas anteriormente puede considerarse un factor de riesgo para el desarrollo de una queratitis bacteriana, principalmente el uso inadecuado de lentes de contacto y su mala higiene, causas traumáticas, sean quirúrgicas o no, factores relacionados a un inmunocompromiso, ya sea sistémico u ocular. También diabetes mellitus, entre otras causas. Cualquier bacteria es capaz de producir una queratitis bacteriana, pero estas se dividen en 4 grandes grupos y dentro de estas las más frecuentes son las micrococáceas, las streptococáceas, las pseudomonas y las enterobacterias, siendo las más frecuentes a nivel de países de primer mundo el estafilococo y la pseudomona, y en países de tercer mundo como el nuestro, el estreptococo. Es importante saber que no todas las bacterias son capaces de disrumpir el epitelio corneal normal. Sin embargo, estas 5 que tenemos aquí de frente, como el Clostridium diphtheriae, la Neisseria gonorrhoeae, la Shigella, la Listeria monocytogenes y el Haemophilus aegyptus, son las únicas capaces de penetrar un epitelio corneal intacto. Dentro de las manifestaciones clínicas generales podemos encontrar un infiltrado estromal supurativo, generalmente tiende a ser mayor de 1 milímetro, infiltración de glóbulos blancos, estos pueden cursar también con un defecto epitelial y generalmente pueden presentar o no reacción en cámara anterior variable. Las manifestaciones clínicas pueden variar levemente entre una bacteria y otra y nos puede orientar sobre un manejo clínico específico en estos casos. Por ejemplo, en el caso del Staph aureus, son cuadros que se presentan rápidamente progresivos, que generalmente van a tener una reacción en cámara anterior moderada y pueden presentar hipopion. Esta tiende a ser una lesión oval o redondeada, que como dije anteriormente puede tener una rápida progresión con bordes indistintos. El Streptococcus pneumoniae es un cuadro que se presenta de forma aguda, purulenta, rápidamente progresiva y va a presentar un absceso estromal profundo con un hipopion marcado. En cuanto a la Pseudomonas aeruginosa, esta se caracteriza por ser la que mantiene un cuadro que avanza más rápidamente que las anteriores, presenta un infiltrado estromal denso con supuración marcada, necrosis que generalmente, aún teniendo un tratamiento adecuado, desencadena una perforación corneal. Y la Neisseria gonorrhoeae produce un cuadro clínico que una vez uno lo ve una vez en la vida y eso nunca se olvida, porque son cuadros que se caracterizan por ser hiperpurulentos, muchas secreciones,
que progresa rápidamente y al igual que la pseudomonas, aún teniendo un tratamiento adecuado, puede desencadenar en una perforación corneal y presenta también quemosis abundante. Es importante recalcar que lo que nos va a llevar a realizar un diagnóstico o qué método diagnóstico utilizar es el historial médico y una evaluación clínica exhaustiva. Una vez tenemos esto, podemos proceder a tomar muestras de nuestro proceso infeccioso, mayormente en casos en los cuales las lesiones presentan un tamaño mayor de 1 milímetro y que se encuentren a nivel central o con progresión bastante rápida o que no respondan a tratamiento. Estas muestras pueden ser tomadas con un hisopo estéril, una aguja de gran calibre, una espátula o cualquier cosa que esté de forma estéril en el ambiente donde nos desenvolvamos. Dentro de los medios de cultivo, los que con mayores frecuencias podemos utilizar está el agar sangre, que está estrictamente dirigido a bacterias aeróbicas y aeróbicos facultativos, bacterias anaeróbicas, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, el Epidermidis y el Pneumoniae. Es importante saber que esto es un medio de cultivo que no necesita temperaturas extremas, que con una temperatura de 35 grados Celsius puede presentar el crecimiento de este tipo de bacterias. Tiene la peculiaridad de que está formado por glóbulos rojos que permiten cuadros de hemólisis y el crecimiento de este tipo de bacterias en específico. También tenemos el agar chocolate, que está indicado para bacterias aeróbicas y aeróbicas facultativas, bacterias anaeróbicas, incluyendo Haemophilus influenzae, la gonorrea y especies de Bartonella. Este tipo de agar está compuesto también por dióxido de carbono al 10%, que permite también el crecimiento de bacterias anaeróbicas. Y tenemos, por otra parte, el caldo de tioglicato, dedicado únicamente a aeróbicos y aeróbicos facultativos y a bacterias anaeróbicas. Otros tipos de medios de cultivo que son utilizados, pero en menor frecuencia que los anteriores, tenemos el medio de Lowenstein-Jansen, que se limita a especies de micobacterias y neiserias. O sea, son casos en los que se sospecha firmemente tener este diagnóstico. Tenemos el Thayer-Martin, que también está dedicado únicamente a especies de Neisseria. Dentro de las tinciones, tenemos que la tinción que con mayor frecuencia recurrimos es la tinción de Gram, debido a que es la más disponible en el momento. La tinción de Gram tiene una sensibilidad al diagnóstico de hasta un 74% y es mejor para bacterias. Aunque se pueden visualizar hongos, es más específico para bacterias. Es una prueba que se realiza rápida y distingue entre gram positivos y gram negativos, a sabiendas que los gram positivos, como presentan las bacterias gram positivas, presentan una capa en su exterior de peptoglicanos que permiten la captación del complejo de yodo violeta de genciana, por lo que se quedan de un color morado. Las gram negativas, al no presentar esta capa, se pueden descolorar con facilidad con el alcohol y entonces adquieren el color de la safranina y por eso su color tiende a ser rosado. Dentro de la tinción de Giemsa, que es más específica para acantamebas, bacterias y hongos y clamidia, es de fácil uso también, al igual que la tinción de Gram, y también está bastante disponible. Tenemos también las tinciones ácido alcohol resistentes, que son un poquito más, toman un poquito más de tiempo para su realización y son específicas para micobacterias y nocardia. La naranja de acridina es específica para bacterias y hongos y es una tinción que requiere una luz específica, por lo que la hace menos asequible al público en general, al igual que el calcofluor blanco, pero son buenas para acantamebas y hongos y son relativamente rápidas. Ya una vez tenemos nuestro diagnóstico realizado por las pruebas de cultivos y de tinciones, entonces procedemos a
buscar en nuestros resultados lo que es el antibiograma. El antibiograma presenta la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración más baja de un antibiótico que impide el crecimiento de una cepa bacteriana específica. Es importante saber que el valor del CMI de un antibiótico no se debe de comparar con el CMI de otro antibiótico y que al momento de nosotros determinar cuál es el antibiótico que más nos conviene, debe contar con ciertas cualidades, que sea un antibiótico seguro, de fácil uso y que sea asequible para nuestro paciente para que pueda utilizar el tratamiento adecuado. Otras opciones diagnósticas en caso de que hayamos realizado varios cultivos y tinciones a repetición y nos salgan cuadros negativos, pacientes que aún con nuestros diagnósticos previamente realizados no mejoren a tratamiento o que son cuadros que se encuentran muy profundo en la córnea, tenemos la biopsia de córnea, indicada específicamente para lesiones que no se encuentran en el centro corneal y que se encuentren en estroma profundo. Con esta podemos utilizar un trépano de 2 o 3 milímetros y si el paciente es cooperador, incluso pudiera realizarse ese tipo de procedimiento en consultorio. Tenemos la citología de impresión, que es como se ve en la imagen inferior. Realmente se puede realizar de esa forma o realizarla con un citobrush, como si fuera un Papa Nicolau, obteniendo las células de esa capa de la córnea y se puede realizar cuando se sospecha específicamente de acantameba. También tenemos la reacción en cadena de polimerasa o PCR. Lo único que no todos los laboratorios pueden tener acceso a este tipo de analíticas o de procedimientos, lo que los hace un poco inaccesible para nuestro medio. Además también tenemos el microscopio confocal, que tampoco es muy disponible aquí en nuestro país, pero en esta se pueden evidenciar en capas más profundas de la córnea los quistes de acantameba e incluso se pueden llegar a evidenciar hifas en cuadros fúngicos. El tratamiento va a estar determinado por la severidad de nuestro cuadro y por el tipo de diagnóstico que ya hayamos tenido previamente. Es importante identificar nuestro microorganismo para dirigirnos a obtener un tratamiento adecuado. También es importante saber que cuando son cuadros pequeños, no muy agresivos, pudiéramos utilizar una sola gota de un antibiótico de amplio espectro de cuarta generación y este se ha demostrado que tiene la misma eficacia que combinándola con un medicamento fortificado. Entonces, vamos a limitar nuestros medicamentos fortificados a cuadros que sean significativos y que ameriten una doble terapia en nuestro paciente. También tenemos los medicamentos subconjuntivales y sistémicos y esto los vamos a limitar a casos donde exista una invasión escleral, un riesgo de perforación o en donde existan manifestaciones sistémicas o cuadros como ya habíamos descrito que sean de gravedad, para así evitar cuadros de toxicidad corneal aunados a nuestro cuadro infeccioso. Cada tratamiento debe de realizarse en un periodo de impregnación de por lo menos 48 horas para tratar de calmar el microorganismo lo más que se pueda. Si durante las primeras 48 horas no hemos encontrado una mejoría marcada o simplemente el paciente se ha estancado en cuanto a esa mejoría, debemos de pensar en un cambio de tratamiento o repetir nuestro cultivo para evidenciar a ver si realmente se amerita ese cambio de tratamiento. Lo ideal es, si vamos a repetir el cultivo, tratar de detener nuestra medicación por lo menos por 24 horas y empezar entonces a realizar el cultivo y luego empezar de nuevo nuestro tratamiento. Y si a esta fecha todavía no hay respuesta, pensar en microorganismos resistentes a este tipo de medicamentos o bacterias raras como las micobacterias no tuberculosas, nocardia, acantameba y realizar otro tipo de pruebas diagnósticas. Ya a la semana, si notamos que hay una resolución completa del cuadro, entonces podemos detener por completo nuestro medicamento y dar una rehabilitación visual en cuanto sea prudente. Si no, entonces repetimos otra vez los pasos de repetir cultivo y cambiar nuestro medicamento o agregar medicamentos fortificados.
El uso de esteroides siempre ha sido controversial en estos casos. Aquí les voy a presentar un estudio realizado en el 2013, el SCUD, en el cual se incluyeron 500 ojos. Dentro de esos 500 ojos, todos los pacientes tenían cultivos previos donde se demostraba o evidenciaba una queratitis bacteriana y todos recibieron un tratamiento con moxifloxacina por 48 horas. Luego de esas 48 horas de recibir moxifloxacina, los 500 ojos se dividieron en dos grupos. Un grupo en el cual se administró prednisolona al 1% y el otro grupo en donde se administró placebo. Generalmente los pacientes con prednisolona mostraron una mejor agudeza visual a los 12 meses, excepto aquellos infectados con nocardia, los cuales presentaron peor agudeza visual por presentar una cicatriz ocular más grande. Pero sigue siendo controversial su uso. Otro método terapéutico para aquellos pacientes que no responden a terapias convencionales es el crosslinking. Aquí les estoy mostrando los resultados de un estudio realizado en el Elías Santana por la doctora Melanie Pérez en ayuda del Departamento de Córnea, y aquí demostraron que realmente son eficientes para tratar queratitis bacterianas secundarias a estafilococos y estreptococos, más no respondieron las queratitis producidas por hongos. Y la terapia fotodinámica con rosa de bengala, por igual, es útil para bacterias y hongos y tiene también acción contra bacterias resistentes al tratamiento. Este tipo de terapias requiere de una luz verde específica, por lo que lo hace poco asequible al paciente y un poquito más costoso. Si dentro de lo anterior mencionado nada funciona, entonces debemos de pensar en nuestras opciones quirúrgicas. Dentro de estas tenemos el avance de conjuntiva o el colgajo conjuntival. En casos de perforaciones pequeñitas, pensar en parches con cianoacrilato o trasplantes corneales. Quiero compartir con ustedes un caso clínico que nos llegó al centro de un masculino de 19 años de edad con antecedentes mórbidos negativos, el cual presenta hiperemia, secreciones abundantes y disminución de su agudeza visual marcada. Así nos llega el paciente con secreciones muchísimas, quemosis evidente y una pérdida de solución de la continuidad de la córnea con prolapso de iris de sus ambos ojos. En ese momento procedimos a realizar los cultivos y las tomas de muestras para estudiar. Lamentablemente los cultivos salieron negativos, pero dentro de las tinciones que realizamos, Gram y Giemsa, pudimos evidenciar diplococos Gram negativos intracelulares. Aunque no tengo las imágenes, se los dejo saber por aquí. Procedimos a realizar nuestra reparación de herida corneal con injerto de espesor total bilateral, y estos son los resultados a la primera semana y al primer mes de tratamiento. A este paciente se le realizó una ecografía modo B, la cual se encontraba dentro de límites normales, gracias a Dios, y aquí realizamos ya en su postoperatorio de un mes una prueba de VM en la cual se evidencia que hay adherencias de su iris con la córnea. Actualmente el paciente se encuentra en espera de rehabilitación visual para su ojo izquierdo primero y luego se evidencian cuáles son las mejores posibilidades para su ojo derecho. Dentro de esta conferencia quiero que nos llevemos a casa que un examen clínico minucioso es primordial para obtener un diagnóstico certero. Siempre que sea posible, debemos iniciar tratamiento basado en investigación microbiológica, vigilar de cerca la progresión del cuadro y, de ser necesario, modificar la terapia y no retrasar el tratamiento quirúrgico si así lo amerita para poder luego obtener mejores resultados visuales a largo plazo. Muchísimas gracias. Excelente, doctor Almodóvar. Muchas gracias. Recuerdo ese caso de el joven con el gonococo y haber hecho la tinción. Y dramático porque no parecía recuperable, y trata el tema de esas bacterias que en 24 horas pueden perforar el ojo, así como la difteria, como la gonorrea y las pseudomonas, ¿no? Realmente el problema para nosotros en América Latina tiene que ver mucho con el apoyo del laboratorio de microbiología.
Sí. Y por eso uno hace mucho hincapié en aprender a hacer uso del el KOH, el hidróxido de potasio, y los tintes de Gram, que por lo menos nos permiten discernir si va a ser micótica o si va a ser bacteriana, y si es bacteriana Gram positivo o Gram negativa. Que yo creo que ayuda, por lo menos como el armamento que tenemos, que es tan poderoso, a dirigirlo específicamente al organismo, ¿no? Ha mejorado el tema de la microbiología. Bueno, realmente nosotros actualmente nos estamos apoyando más, como usted refiere, en las tinciones, porque igual yo siento que los cultivos salen negativos siempre. Uh-huh. Yo también dentro de mi búsqueda estuve leyendo que antes de tú poder decir que no existe crecimiento de microorganismos, deben pasar por lo menos en bacterianas gram positivas y gram negativas por lo menos 7 días. Y aquí en cuestión de 48 horas te mandan un no crecimiento y ya se olvidaron de esa muestra. Sí, también tiene mucho que ver con el hecho de que tenemos acceso a terapias antibióticas sin receta, ¿no? El paciente va y También. busca una gota antes de ir al médico, y claro, ya Eso cuando es así. tomas el cultivo no les va a crecer nada. Gracias, doctor Almodóvar. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de tercer año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida al segmento Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer a la doctora Almodóvar por su magistral presentación. Gracias, doctora, por su disposición para acompañarnos el día de hoy. Gracias por su entusiasmo, por enriquecer el conocimiento de todos los que tenemos la dicha de aprender de usted. Con nosotros tenemos al doctor Federico Estrella, residente de segundo año de nuestro hospital, quien el día de hoy nos hablará sobre queratitis autoinmune. Adelante, doctor Estrella. Con ustedes, el doctor Estrella nos va a hacer una presentación sobre la queratitis autoinmune. Nuestro doctor Estrella, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Sí, esta tarde estaré hablándoles un poco sobre queratitis autoinmune. Pero antes de tal, como entrar en la patología como tal, pues vamos a hablar un poco de la reacción inflamatoria, tanto en el cuerpo como en la córnea como tal. Pues la respuesta inflamatoria envuelve interacciones entre células inmunocompetentes locales y sistémicas que se comunican a través de receptores de superficie celular y mediadores solubles. Y para esta tenemos dos tipos de respuesta, una respuesta innata y una respuesta adaptativa. Siendo la respuesta innata aquella primera línea de defensa, donde ante cualquier antígeno no propio de nuestro cuerpo, receptores de reconocimiento de patrones van a actuar en células proinflamatorias como macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, etc. Van a reconocer este patrón no propio y va a proceder a eliminar este insulto. Por lo tanto, este se va a mantener logrando una regulación inflamatoria y media la homeostasis inmune. Mientras que la respuesta adaptativa es una respuesta que toma más tiempo, toma alrededor de días, puede durar hasta 1 y 2 semanas para responder, mientras esta crea memoria de la información obtenida del antígeno estudiado por estas células. Y esta va a involucrar tanto linfocitos B como linfocitos T, anticuerpos, citoquinas y receptores, al igual que en el caso de la respuesta innata. Al igual que la respuesta, tenemos algunos tejidos que están asociados a estas respuestas inflamatorias, como son los tejidos linfoides asociados a mucosa, como por ejemplo el GALT, en el caso del sistema gastrointestinal, pero para el ojo tenemos el IALT, que viene siendo, por sus siglas en inglés, el tejido linfoide asociado al ojo como tal. Y este involucra algunos órganos como la glándula lagrimal y la conjuntiva. Y básicamente estos son bancos de células inflamatorias que pueden reconocer información llevada por las células presentadoras y así obtener en memoria de manera más inmediata. Bien, para hablar de los procesos inflamatorios en la córnea tenemos que dividirla en 4 zonas. Una zona epitelial, una zona subepitelial, el estroma, membrana de Descemet y endotelio como un todo. Donde aquí se van a describir diferentes tipos de respuestas patológicas, donde vemos que a nivel del estroma es que va a ocurrir todo el proceso inflamatorio y respuesta inmune como tal. Por lo tanto, para que haya una inflamación y respuesta inmune a cualquier nivel del cuerpo, incluyendo la porción estromal de la córnea, pues tiene que primero haber un estímulo por un evento patológico.
luego seguido de una respuesta humoral inflamatoria y o inmune, con una descarga importante de células inflamatorias, y luego un proceso de reparación. Y para eso tenemos diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad, que ya conocemos previamente, desde tipo 1 hasta tipo 4. La tipo 1, siendo ya causado por anticuerpos IgE presentes en mastocitos y basófilos con una degranulación de histamina por contacto con antígeno libre relacionado con alergia, anafilaxia y reacciones medicamentosas. En el caso del tipo 2, viene siendo una unión anticuerpo IgG-IgM con un antígeno con activación del sistema de complemento y citotoxicidad mediada por anticuerpos. Aquí tenemos enfermedad hemolítica recién nacido, síndrome de Good-Pasteur, enfermedad de Graves, miastenia gravis. Y la tipo 3 y tipo 4, que son las más mencionadas, principalmente en aquellas patologías que hoy vamos a estar mencionando, pues la tipo 3 viene siendo la unión anticuerpo IgG con un antígeno circulante, logrando formación de complejos autoinmunes, lisis neutrofílica, logrando lisis neutrofílica o células fagocíticas. Aquí tenemos artritis reumatoidea, poliarteritis nodosa, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Wagner, etc. Y la tipo 4, siendo esta un contacto de antígeno con linfocitos T presensibilizados, logrando una actividad de macrófagos por células TCD4 positivas y citotoxicidad mediada por células TCD8. Aquí tenemos el rechazo del trasplante corneal, en el caso de la córnea, dermatitis por contacto, síndrome de Steven-Johnson, artritis reumatoidea también, etc. Bien, entrando un poco más en la respuesta inflamatoria estromal como tal, esta se va a llevar a cabo en 3 fases. Una fase destructiva, una fase sintética y una fase de remodelación. Una fase destructiva donde tanto células polimorfonucleares, ya como macrófagos y neutrófilos, van a llevar a la destrucción del tejido, ya sea por la producción o adyuvancia de la colagenasa y proteasas para la destrucción del tejido. Luego va a pasar a una fase sintética, donde los queratocitos se van a encargar de crear colágeno y proteoglicanos para la nueva formación de este tejido, y una fase de remodelación que ya viene siendo un tejido más ya parecido a la córnea anterior, pero con una desorganización de colágeno. Pero ¿qué pasa? En enfermedades relacionadas a inflamaciones crónicas como artritis reumatoidea, poliarteritis nodosa, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus eritematoso sistémico, pues lo que esta logran es que en estas fases haya una interrupción o una detención, donde se va a inhibir el pase desde la fase destructiva hacia la fase sintética. Por lo tanto, en estas enfermedades, la fase destructiva se va a mantener en un curso crónico. Nunca va a pasar a la fase sintética, y la descarga inflamatoria y las células inflamatorias presentes en el tejido va a ser de manera recurrente. Y esto nos lleva a una pregunta, y es que si la desmen, o la membrana de desmen, es resistente a la proteólisis, que es como se había descrito anteriormente, ¿por qué este tipo de tejidos pueden terminar en perforación? Pues de hecho, sí es resistente. La membrana de desmen actúa como una barrera protectora sobre estas células inflamatorias y sobre esta queratolisis que ocurre en la córnea. Sin embargo, una carga inflamatoria crónica y descontrolada pues lleva a la superación o al rompimiento de esta barrera, que puede terminar ya en tanta pérdida de tejido que lleva a perforación del mismo. Y este tipo de hallazgos podemos encontrarlos en diferentes patologías que vamos a mencionar, empezando con la queratitis ulcerativa periférica, o por sus siglas en inglés, PUC. El PUC es un componente mixto de enfermedades o de presentaciones ulcerativas en la córnea, donde van a tener este aspecto creciente en el estroma yuxtalimbal corneal, y va a estar bien asociado a enfermedades inflamatorias, como mencioné anteriormente, donde la artritis reumatoidea representa un 34 a un 42%. De hecho, estas lesiones limbales se relacionan con solamente la periferia de la córnea. Generalmente nunca van a involucrar el centro de ella. Y esos pacientes se van a presentar con un cuadro no específico como tal de la misma úlcera, sino que van a presentar dolor, hiperemia, lagrimeo, fotofobia y disminución de la agudeza visual, que son signos y síntomas no característicos de la misma. Ahora, si estos pacientes que presentan una enfermedad inflamatoria como tal, generalmente, como la artritis reumatoidea se relaciona con otras enfermedades tipo lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren, por ejemplo, estas van a tener un mayor porcentaje de presentación de escleritis y vasculitis. Cuando tenemos
un paciente que presenta tanto la queratitis ulcerativa periférica con escleritis y vasculitis, la mortalidad de este paciente aumenta hasta un 80% en 5 años. Y esto representa un descontrol total de su condición sistémica. Para el diagnóstico de esta patología, pues tenemos que mandar una gran batería de laboratorios y estudios diagnósticos como hemograma, perfil metabólico, ANA, ANCA, factores reumatoideos, eritrosedimentación, PCR, radiografía de tórax, unión sacroiliaca y cultivos que vamos a estar esperando que sean estériles. Dentro de estos, bueno, pues asociarlo con la enfermedad en la que más que encontramos, como la artritis reumatoidea o las otras enfermedades inflamatorias que anteriormente mencioné. Importante saber que en conjunto, cuando sospechemos este tipo de enfermedades y a obtener los resultados de laboratorio, pues deberíamos hacer interconsulta con reumatología y llevar el tratamiento en conjunto con ellos. Y el tratamiento de elección que se ha establecido para esta enfermedad, pues viene siendo tanto tópicos como sistémicos, donde los esteroides tópicos van a tener una alta importancia a la hora del tratamiento, ya que logran una muy buena inmunosupresión, al igual que la ciclosporina atópica. También deberíamos considerar utilizar esteroides sistémicos, agentes alquilantes como la ciclofosfamida, aunque de hecho tiene un componente muy tóxico a nivel sistémico, pero ha tenido muy buenos resultados con estos pacientes. Metrotexato, agentes de antimetabolitos y medicamentos humanizados como el infliximab y rituximab. Han tenido igual muy buenos resultados a la hora de tratamiento de estos pacientes. En sospecha de pacientes con posible perforación o que ya presentan una perforación, pues entonces podemos considerar parches con cianocrilato o trasplantes con un parche tectónico, ya sea totales o parciales. Pasando entonces así a la úlcera de Muren. La úlcera de Muren es una condición que es muy parecida al PUC como tal, pero la úlcera de Muren sí es progresiva, sí avanza en el espacio en el que se presenta. Empieza en la periferia y se puede extender hacia el centro de la córnea. Y de hecho, al igual que la queratitis ulcerativa periférica, inicia en el estroma y el epitelio y por lo tanto respeta desmo. Aunque tiene diferentes tipos de presentación, tiene una presentación limitada y una presentación progresiva. La limitada se presenta más en pacientes añosos mayores de 60 años de edad. Generalmente es molecular, de muy lenta progresión y por lo general no perfora en la córnea. Versus la progresiva, que se presenta en pacientes jóvenes de 35 a 40 años de edad, bilateral, de muy rápida progresión y que generalmente terminan en perforación porque no responde muy bien al tratamiento como tal. Para diagnosticar la úlcera de Muren es un diagnóstico completamente de exclusión. No se ha logrado asociar al 100% el diagnóstico de la úlcera de Muren con ninguna enfermedad inflamatoria ni infecciosa como tal. Por lo tanto, siempre que no logremos detectar clínicamente la presentación de este tipo de úlceras y no poderlo asociar con ningún tipo de enfermedad relacionada, pues entonces debemos pensar en una úlcera de Muren. Aunque anteriormente se había relacionado con pacientes que presentan úlcera de Muren que también han tenido repetidos insultos sobre la córnea, ya sea varios procedimientos quirúrgicos, infecciones, procesos inflamatorios como tal, pues pueden desarrollar una úlcera de Muren, aunque también se ha relacionado con una alta presentación de un antígeno que se presentan en los queratocitos como la calgranulina C. Y estos aumentan, y es lo que se ha relacionado en pacientes con úlcera de Muren, que se ha encontrado la calgranulina C, es que se asocian con que han tenido infecciones por el mintos o infección por hepatitis C. Pero de hecho la información no es 100% cierta, por lo tanto se mantiene en investigación, que es una teoría que se está hablando mucho últimamente. Al igual que el PUC, pues debemos tratarlo con una inmunosupresión tanto tópica como sistémica y considerar el mismo tratamiento en caso de perforación con parches de cianocrilato. También mencionar la flictenulosis. La flictenulosis es una reacción inflamatoria a un antígeno previamente sensibilizado. Es una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, donde anteriormente, hace años, se consideraba
que esta estaba altamente relacionada con el Mycobacterium tuberculosis, pero a medida que los países desarrollados pues, fueron eliminando la tuberculosis de su ambiente, pues pasó el Staphylococcus aureus a pasar a ser el agente causal principal de la flictenulosis, aunque también se han asociado con una relación a infección por clamidia y herpes simple. Y este se caracteriza por estos infiltrados corneales con una cicatrización y vascularización, que es bien característica, si se dan cuenta. La flictenulosis empieza desde el limbo y va hacia el centro de la córnea, respetando un área que los rodea. Y de hecho, esto se describe como las flicténulas que marchan. Y es que va avanzando así, como que esas flicténulas van avanzando y esa vascularización que le sigue es bien característica de la queratitis flictenular o flictenulosis. Y esto responde bastante bien a esteroides tópicos, tanto así como esteroides y como supresor de linfocitos T, como la ciclosporina A. También, como estos se han relacionado con antígenos previamente sensibilizados, Staphylococcus aureus, pues debemos tratar de eliminar el antígeno, principalmente de las pestañas, con ya sea antibióticos o muy buena higiene. Y finalmente, mencionar la queratitis marginal. En este caso, al parecer, la patogenia tiene cierta relación con la queratitis flictenular, ya que se relaciona con blefaritis estafilocócicas o antígenos por Staphylococcus aureus. Aunque este va a presentar una reacción de hipersensibilidad tipo 3, a diferencia de la flictenular, que es tipo 4. Y se va a caracterizar por este infiltrado catarral que puede evolucionar a una úlcera, y esta empieza con estos infiltrados catarrales a nivel del estroma. A diferencia de la flictenular, la queratitis marginal, su crecimiento es bien periférico o hacia el centro de la córnea, pero no va a crear esa vascularización que crea la flictenular como tal. En este caso, como la patología se asocia bastante a blefaritis estafilocócica crónica, pues el tratamiento va a ir más orientado a obtener higiene, utilización de antibióticos, uso de doxiciclina, vía oral, y también responde bastante bien a esteroides tópicos sin necesidad de la utilización de esteroides sistémicos. Eso ha sido todo lo que le he traído por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, doctor Estrella, por tan magnífica presentación. Me acuerdo cuando la escuché por primera vez, me impresionó el dominio del tema para una enfermedad donde la inmunología es clave para poder comprender muchas de las patologías presentadas. Puedes dejar de compartir pantalla un segundo para pasar a la noticia de última hora. Muchas gracias, doctor Estrella. Gracias a ustedes por invitar. En ICAPS Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Tengo para presentarles como noticia de última hora una nota de lo que ha de ser el COVID-19 y el ojo. Hemos preparado para el final de julio en Franja Virtual una presentación general que incluye la salud general y el sistema ocular. Quisiera por este medio invitarlos a ser copartícipes de este hermoso programa. Y como noticia del COVID-19, como sabemos, estamos entrando en el mes 18 de la pandemia, y quería presentarle esta gráfica que se obtiene de un portal en la internet que es gratuito, que se llama COVID-19 Datos Mundiales. Y vemos cómo esta enfermedad ha pasado ya por 3 picos. El primero en el mes de julio del año 2020, luego enero-febrero del 2021,
Y recién ahora, en el mes de julio, estamos saliendo de la tercera crisis de COVID-19, amenazados por mutantes nuevas que antes desconocíamos, como son la alfa de África del Sur, la gamma que se concentra en Brasil, la delta que origina en la India, pero ha causado la pandemia y epidemia en Cuba. De manera que ahora tenemos nuevos retos entre las vacunas y afortunadamente la CDC de Estados Unidos y la FDA han autorizado ya la vacuna formalmente. Inclusive tenemos más de 200 millones de habitantes norteamericanos vacunados. Aquí en República Dominicana van 9 millones de vacunas, 3 millones que han sido con las 2 dosis y tenemos 3 millones más que han recibido apenas una dosis. Se entiende que ya para el mes de agosto habremos alcanzado la meta del 70% de la población vacunada. Quiere decir que estamos viendo la esperanza, la apertura, vuelve el turismo, vuelven a abrirse las puertas, se levantó el toque de queda hasta las 11 de la noche en Santo Domingo y el territorio nacional, de forma tal que estamos viviendo un momento esperanzador sin bajar la guardia, ya que no queremos entrar en un cuarto pico como ocurriese en el año anterior. Con ustedes me despido de este ICAPS, Franja Ocular. Espero les haya gustado. Los invitamos a ser copartícipes de sesiones que serán todas las semanas compartidas los días miércoles. Con ustedes, ICAPS, Franja Ocular. El doctor Valle se despide. Te invitamos a conectarte la próxima semana.
Gracias.